Hermanos, muy buenos días. Creo que en sus correos ya les llegó el bosquejo y la presentación de hoy. Y siguiendo con el tema de la reforma, me alegró mucho que este 31 no hubiera muchas notas en Facebook de Halloween. No sé si se dieron cuenta, pero siempre se publican que no se celebre, y qué bueno que ahora no se dijo casi nada, ni en pro ni en contra. De hecho, varios matutinos que vi, la publicidad fue bastante poca respecto a lo de Halloween. Y me alegra de veras de que mucha gente puso palabras de Martín Lutero, algún versículo, y qué bueno, realmente me sorprende que ya esté pegando, ¿verdad? De que hay una celebración mejor, una celebración que sí nos involucra a los creyentes. Me alegra mucho. El día de hoy vamos a meditar en Solo Cristo, uno de los 5 solos de Martín Lutero. Todos los antecesores realmente nos han llevado y nos han metido con bastante información, y agradezco al Señor porque ha habido retos distintos. Escuchaba el mensaje de Luna la semana pasada y varios en que nos han hecho meditar respecto a los solos, a estos 5 solos de Martín Lutero. Yo los quiero llevar hoy y meterlos un poco en la imaginación respecto a la vida eterna y respecto a lo que era el cielo hace 500 años. Y fíjense que les quiero contar una anécdota. Y hay un programa, ya no está mucho en circulación, pero en este programa cómico, un cómico mexicano, sacó a un hombre adulto explicándole a un niño de la calle cómo se jugaba boliche. Fíjense que esta ilustración siempre la uso cuando mis alumnos no me entienden y el contexto es muy distinto. Y sale este hombre adulto con una bola de boliche en la mano y le dice al niño de la calle: mire, ¿cómo se juega eso? Se juega así, mira, agarras esta bola, la bola de boliche la tenía, no se la podía imaginar, pero la tenía, y te paras al principio de una mesa muy larga. Y sale la imaginación del muchacho pensando en esto. Y le dice, te paras en la mesa, y en la imaginación de él se para en la mesa con la bola en la mano. Y al final de la mesa vas a encontrar unos pinos. Y el muchachito se imagina que están los arbolitos después de esta mesa. Y ahora con esa bola le vas a pegar a los pinos. Y se ve en la imaginación del muchacho pegándole a los árboles. Hermanos, miren que hace 500 años, de veras que la imaginación medieval relacionaba todo a la religión que estaba. Y en 1300 el poeta supremo, ¿cómo sería Philip? Il sumo poeta, creo que sí, ¿verdad? Philip sabe italiano, cualquier duda de italiano pregúntale a Philip. Dante Alighieri se encargó en 1300 de dejar una idea del cielo, el infierno y el purgatorio muy viciada. Miren, al diablo peludo de cachos, cola y todo esto, muchos se lo debemos a toda esa imagen. El infierno estratificado entre anillos, de que aquí estaban los mentirosos y que el castigo para el estafador, el castigo para el infiel. Y ahí aparecían unos demonios haciéndole la vida imposible. Y bueno, cuenta la Divina Comedia, que se tomó como la parte que dictaba lo que había en el más allá, que en la parte más profunda del infierno se encontraban los traidores. Bueno, tal vez no se ve hasta allá, pero si lo tiene en su teléfono, ahí se lo mandé. Andrea lo mandó. Andrea me hizo el favor de compartírselo. Se encontraba Judas y se encontraba a Bruto. Creo que recordamos a Bruto que apuñaló por la espalda a César. Entonces, en esa parte, en ese círculo más tremendo del infierno, se encontraban los traidores. Bueno, imagínese en la Europa de hace 500 años, usted tener arraigado como cielo y como infierno esta obra que en algún momento hasta tuvo matices políticos y que no venía de un teólogo, venía de un poeta.
De hecho, esta obra, como en Cervantes en el español, califica el italiano como idioma y le dicen que Dante se le cataloga al padre del italiano. Mire que es una obra magnífica, pero no deja de ser de imaginación. Pero pegó. La gente creía en estas cosas y tenían un cielo más o menos así. Un paraíso lleno de personas que se santificaron aquí en la tierra y que por la santificación que se daba aquí en la tierra, en el cielo tenían cierto estrato. Aquí vemos a unos con sus vestidos, no sé si creo que la que está a la par es María, parece que Jesús es el que está a la par, Jesús sin barba. En la historia del arte hay bastantes pintores que pintaron a Jesús sin barba y es curioso, ¿va? Porque la idea que nosotros todavía heredamos, y les digo, arrastramos, es de un Jesús con barba, ¿verdad? Bueno, entonces este era el paraíso que se tenía, ¿verdad? Y que Europa estaba arrastrándose económica, material y espiritualmente de la peste. Recuérdense que casi la tercera parte de la población de Europa se había fallecido. De los niños, dice que normalmente de 10 niños, 6 se morían. Entonces, Europa estaba presente de que había sufrido el castigo de Dios. Imagínense este cielo, este infierno que la gente podía tener. Y le cuento que si yo hubiera estado en esa época, tal vez hubiera sido un artesano, tal vez hubiera sido una persona, digámoslo así, del vulgo, y tal vez no hubiera sabido ni leer. Fíjense que no hubiera sabido ni leer ni escribir. ¿Y cuándo tener yo en mis manos un libro? Era como que a usted le regalaba un libro y bueno, qué bonito, pero mire, no sé leer. Pasamos. Tenemos un cielo lleno de obstáculos. Fíjense que la religión exigía normas, tradiciones y hasta caprichos que se fueron pegando con los siglos. Estaba para antes de llegar al cielo, primero la religión, estaban los religiosos. Bueno, recuérdense que en el tratado de excomunión que el Papa podía hacer, el Papa a usted, si lo excomulgaba, lo sacaba de la Iglesia Católica y le prohibía la entrada al cielo. Entonces, cuando a usted lo excomulgaban era cosa seria porque derechito se iba al infierno. Entonces, ese cielo lleno de nubarrones, lleno de obstáculos, también incluía personas. Bueno, creo que todavía falta bastante que enseñar de que a Jesús no se llega por María. Y esto está bien arraigado, aún 500 años después, en la población. A Jesús por María. Pedro, miren esa imagen de Pedro en la puerta con las llaves. Y Pedro preguntándole, así como, mire todo lo que le costó llegar al cielo y se encuentra usted con una gran puerta. Y Pedro ahí con su gran barba y con un libro, mire, tiene que contestarle lo correcto, si no, no entra. Bueno, miren, hasta cosas de la tradición egipcia se fueron pegando, porque sí, en el cielo egipcio había que contestar ciertas cosas, si no, usted no entraba. Entonces, la gente religiosa había puesto un montón de trabas para poder llegar al cielo. Sigamos con el ambiente. Todo el mundo comercial, laboral y cotidiano estaba lleno de ganar el cielo y los refranes. El día de ayer fuimos con Joaquín a ver Don Juan Tenorio. Y 300 años después, imagínense, de la Reforma, todavía todo el poema de Don Juan Tenorio está lleno de situaciones en que lo bueno es el cielo. Si doña Inés accedía a Juan, él le estaba diciendo, mire, estoy en el paraíso. Si doña Inés lo dejaba a medias, mire, estoy en el purgatorio. Mire, si me dijo que no, ala, es un infierno. Miren, todo lo que pasaba hace 500 años tenía que ver, y refranes que todavía manejamos vienen de ese tiempo. En arca abierta hasta el justo peca. Miren, todos los refranes, situaciones comerciales estaban. Si alguien hizo un mal negocio conmigo, mire, usted se va a ir al infierno por ese negocio malo que hicimos. El gobierno de Roma se imponía sobre los reinados, principados y condados. Interesante que un condado era lo que gobernaba un conde, por eso el nombre.
Un condado lo gobernaba un conde, un principado lo gobernaba un príncipe, y la antigua Alemania estaba llena de pequeños principados. Ahí fue donde Martín estaba, en uno de estos pequeños principados, pero todos con la autorización de Roma. Los cruzados habían sido derrotados siglos antes y venían arrepentidos porque se fueron a meter a una guerra que no tenían que ir. Y estos hijos predilectos de Europa regresan de Tierra Santa con reliquias. Incluso, miren hermanos, la idea que manejamos de Camposanto era porque los cruzados trajeron tierra de Jerusalén y la echaron sobre los cementerios. Y decían de que este campo con la tierra de Jerusalén se había convertido en un camposanto. De ahí es donde usted hereda la idea de camposanto, las piedras que trajeron. Miren, se trajeron hasta los muertos. Cuando alguien, bueno, no sé si alguno de aquí ha estado en Venecia, en la famosa basílica que está ahí de San Marcos. Recuerden que los cruzados se trajeron el supuesto cadáver de Marcos, sí, el que escribió Marcos, sí, estaba en África y ellos se lo llevaron para Italia. Bueno, un mundo lleno de reliquias que alimentaron un fetichismo religioso. Hermano Gerson, ¿qué es fetichismo? Ahora está muy de moda el fetichismo sexual. Hagamos eso a un lado, que es malo también. Pero miremos el fetichismo religioso de ese entonces. Ahora no son así, pero yo creo que las mujeres en algún momento utilizaron relicarios. Aquellas cositas donde estaba la carita del santo, la carita del familiar fallecido, y donde usted guardaba una reliquia, no usted, pero los de ese entonces, que guardaban como un amuleto, como un talismán, una reliquia del santo o del familiar. Imagínense, habían reliquias de primer grado. Las reliquias de primer grado eran un diente, un hueso, una uña o un dedo del santo. Y ahí usted guardaba esto, ya sea del santo de su devoción. Disculpen que hable de esta forma, pero así es como la historia nos lo cuenta. Usted guardaba en este relicario, que normalmente era una cajita, guardaba su reliquia. Las de primer grado eran parte del cuerpo del santo. Las de segundo grado eran ropa o algo que alguien se la vendió y le dijo, mire, esto le perteneció a San Martín de Porras. Y usted le es fiel, entonces mire, aquí lo carga y eso lo va a proteger, eso lo va a bendecir, y usted se sentía así como con el talismán de la suerte, ¿verdad? Llevo esto. Hermanos, esta era el entorno de esta Europa medieval, y lo que ya platicamos, lo que ya los antecesores lo comentaron bastante, las bulas. La parte tal vez más ofensiva a la fe, que por hacer un negocio para construir un templo se empezó a negociar con la fe, a vender la salvación. Hermanos, y cuando hablamos de esa parte nublada del cielo, mucha gente creyó que el cielo iba a ser como la tierra, solo que sin trabajo, solo que sin impuestos. Entonces era bastante limitado lo que estaba pasando hace 500 años. Hermano, y sale la pregunta obligada. Tal vez se aburrió con lo que le conté. Esa es solo la introducción. Tal vez lo cansé de lo que le acabo de contar. Y si lo cansé, le cuento, logré mi objetivo. Porque sale la pregunta, ¿y dónde está Cristo en esto? Desde que le mencioné de Dante para acá, las bulas y Cristo. Un pequeño repasito. Humanos intermediarios, dinero por salvación, fetiches para protección, tradiciones. Hermanos, por 15 siglos se enseñó mal o se ocultó la verdad, lo que generó tradiciones que nunca figuraron en la Escritura y se creyeron apropiadas. Se creyeron que, sí, esto está bien que la gente sepa. No hay que darle la Escritura, esto solo le conviene al clérigo, solo le conviene a cierto estrato de la gente que puede manejar la información, la verdad. Recuérdense que Martín Lutero, él manejaba el latín, el griego. Y sí tenía acceso a todo esto, pero una persona normal no podía. Y miren, y sobre todo también pensar en las obras.
que una enseñanza que tanto ha dañado a la verdad de la salvación, a la verdad de la Escritura, es que usted gana la vida eterna. Ojo, gana. Que usted obtiene por hacer algo. Y mire, y nos sigue afectando. Le invito a que abra su Biblia. Por favor, abra su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5. Por favor, nos ponemos de pie. Lo tengo aquí proyectado, lo puede buscar ahí también en la presentación que le mandé y acompáñeme a leer. Pablo dándole exhortación a Timoteo. Acompáñame un momentito a pie. Vamos a leer 2 pasajes y así descansamos de estar sentados. Dice, exhorto ante todo, le dice a Timoteo. Es importante esta exhortación. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Hermano, es importante que oremos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Por todos los hombres. Hermano, y vamos a orar por el marero, vamos a orar por el diputado. Mire lo que dice aquí. Por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, todos los que tienen algo de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Saben por qué vamos a orar por ellos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mira, al Señor le agrada que usted ore por sus gobernantes. Ay, hermano, ¿cómo se va a merecer mi oración? Por eso mismo, ore. Miren, dice, porque esto le agrada a Dios. 1, esto de veras es bueno. Y dice, porque Dios, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El diputado, el presidente, el vicepresidente, los ministros. Y aquí entra la parte tal vez que la puse en rojo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, la situación está bien clara. No hay personas, no hay ritos, no hay tradiciones, nada. Imagínense esta enseñanza, cómo pudo caer en el mundo medieval que tenía un cielo tan nublado. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Acompáñame a Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4. Versículo 10 al 12. También lo tenemos aquí, si me puede acompañar, lo busque en su Biblia. Pedro y Juan ante el concilio son apresados en Jerusalén por haber sanado a una persona. Miren qué irónico, por sanar a una persona son apresados y está la élite judía. Está el sumo sacerdote, está su hermano, están ahí la gente que sabe, que conoce. Y les digo, la gente estudiada sobre la ley. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros, habla Pedro cuando está defendiéndose, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, mire qué fuerte esto, a que ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ustedes nos están juzgando porque este hombre está sano. Les cuento que Jesús fue el que lo sanó. Este Jesús, miren aquí este humilde pescador va a hablar de arquitectura. Aquí Dave nos puede ayudar al respecto. La piedra que ustedes rechazaron, la piedra que los albañiles dijeron, esta no sirve, ha venido a ser la piedra principal del edificio. Y aquí es donde da esta joya. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Imagínense la reacción de todos los principales judíos. Hermano, puede sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura. En ningún otro hay salvación. Y dice que cuando estaban los sumos sacerdotes y los demás de los principales, se dijeron, mira, y estos no son los pescadores. ¿Y por qué hablan tan bien?
interesante y me toca mucho esta parte de que después de hacer esta declaración, los principales dicen, lo puedes seguir leyendo ahí, y estos no son, pero si ellos no son de letras. La autoridad que el Señor les da y que dejan bien claro, en ningún otro hay salvación. Miremos las declaraciones de Martín Lutero. Afirma el principio bíblico de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado, su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. El Evangelio no ha sido predicado si la obra sustitutiva de Cristo no es declarada y la fe en Cristo y su obra no es solicitada. También significa que el único mediador entre Dios y el ser humano es Cristo mismo, tal como las Escrituras lo enseñan. Hermanos, yo creo que en nuestra audiencia, en nuestra iglesia, no hay nadie que piense lo contrario. Creo que hay bastante evidencia bíblica y evidencia que Lutero trajo para demostrar que no hay otro mediador. No hay un sustituto de Pedro. No hay alguien más humano que pueda estar entre Dios y los hombres. Me interesa mucho analizar y ver no solo la evidencia que presentó Martín, ver lo que la Escritura nos dice, sino en general de todo lo que hemos aprendido ahora, estos 5 domingos, respecto a la Reforma. Hermanos, yo les insto a que veamos también de manera general, no solo el tema de hoy, que la Reforma tuvo 3 factores y siempre las reformas que se dieron, aún en el Antiguo Testamento, un Josías, un Nehemías, fue un regreso a la palabra del Señor. Miren, estos 3 factores siempre hubo en una reforma, en una transformación que se dio, hubo algo que arreglar. Y mire, eso sobra. Siempre hay una situación que nació un poquito torcida, creció torcida y hay que solucionarlo. Hermanos, ¿y cómo lo vamos a solucionar? Y lo vemos, la historia, la palabra nos lo cuenta, un regreso a la Escritura. Algo estaba mal y alguien pidió instrucción. Bueno, interesante que cuando nosotros pedimos instrucción es porque queremos saber qué hacer y estamos dispuestos a obedecer lo que se nos va a decir. Mire, cuando usted está perdido, cuando va a pedir una dirección, me pareció algo risible de que yo andaba con mi camisa verde en la Sexta Avenida y andábamos con Silvia y los Patojos, y era una camisa verde Metra, esas camisas verdes así algo fuertes. Y ahí iba por la Sexta Avenida y vino una señora, mire dónde queda tal lugar, y le expliqué, mire 2 cuadras para allá, y la señora hizo lo que le dije. Fuera curioso de que hubiera, mire, camina aquí para el norte y cruza y se hubiera agarrado para allá. Ahorita, ¿para qué me preguntó, verdad? Bueno, después entendí que por mi camisa me estaban confundiendo con alguien de Metra. Y por eso me estaban a preguntar. Ya con la tercera persona que se me acercó a preguntarme instrucción, dije, de plano me están confundiendo. En toda reforma hubo un regreso a las Escrituras por instrucción, por saber qué hacer. Y hubo personas dispuestas a obedecer. Miren, a obedecer con voluntad, con deseo y sobre todo con intención. Si yo busco instrucción es porque tengo la intención de seguir esa instrucción. Bueno, en la actualidad, y aquí es donde me preocupa que todo lo que estamos viendo de la reforma me afecte. Y eso fue lo que yo puse en mi Facebook. Gracias por la vida de Martín Lutero. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que reformar? ¿Qué es lo que el Señor me está llamando y que estoy viendo que no está bien en la iglesia? Hermanos, y tal vez me voy propiamente siendo poco egoísta a decir, no solamente en mi iglesia, sino en la iglesia en general. Bueno, y le hablo a usted que yo sé que tiene influencia. No solo en su casa, no solo en su trabajo, sino a nivel ministerial en otros lados. Y que tiene contacto con gente de otras iglesias. Y que estamos viendo que hay personas, muchas veces, que han sustituido el lugar del Señor. Tenemos ahora líderes mediáticos.
que están en los medios, están en la televisión, están en internet, están en YouTube. Y algunos dicen cada cosa, hermanos. Y uno dice, lo dijo en televisión abierta. Sí, lo dijo en televisión abierta. Bueno, le quiero comentar. Y se van a poner peor. La palabra nos alerta de que muchos se van a autollamar el Cristo. Nos alerta la palabra que muchos de ellos van a decir, mire, aquí estoy yo. Hermanos, va a haber falsos cristos. Hermanos, me preocupan los líderes carismáticos. Y mire, con eso no quiero hablar de la renovación católica, hablo con los líderes que caen bien. Mire, hasta cuando están diciendo una soberana mentira, es que hasta risa dan, hermanos. Porque tienen tanta gracia que este cuate. Cuando oigo a estos líderes hablar, ganan mi atención, en mi caso, cuando hablan inteligentemente. Y cuando hablan con inteligencia, ya uno como que está simpatizando un poco. Hermanos, la palabra nos habla de que estos líderes carismáticos van a entrar tanto en el terreno político como el terreno religioso y van a dar soluciones. Pero no son los verdaderos. Hermanos, líderes manipuladores. Y fíjense que a veces como que catalogamos al líder manipulador, el de las iglesias así alegres, ¿verdad? Pero hermanos, yo he conocido líderes de iglesias muy conservadoras que les tienen un miedo. Hermanos, yo he visto, vamos a ponerle el hermano Jacinto, se me ocurre. Yo he visto que cuando las diaconisas están afuera y viene el hermano Jacinto, se empiezan a jalar la falda. Está corta, me va a regañar el hermano. Que mire, está bien peinado, que estoy bien. Y le tienen un terror al líder. Y el líder en la iglesia, él manda, él decide y él hace. Y muchas veces también manipula. Bueno, no solo los líderes de iglesias así bastante alegres han caído en la manipulación, alejándose de la palabra. Y saben, lo peor del manipulador es que lo meten a uno en el rollo. Uno cree lo que está pasando y bueno, sí, ¿verdad? Y para uno diciendo sí. Y líderes equivocados. Definitivamente que hay líderes que hablan verdades a medias y muestran tal vez con su obra social para esconder las mentiras que dicen. Hermanos, me sorprende la obra social que tienen las sectas. Y me sorprende cómo tienen un cuidado a la viuda, un cuidado al huérfano. Y uno dice, pero miren, están predicando una mentira, pero con esta obra social se ganan a la gente. En la empresa donde yo trabajo, y que ya llevo buen rato, hubo un piloto que él contaba su experiencia, que él era charamilero. Si los que me están oyendo por internet ya no entienden qué es esto, es de los bolitos, de los ebrios, diríamos en inglés, homeless. Las personas que andan fuera y no tienen casa. Él nos contaba de que pasó 6 años sin bañarse y sin rasurarse. Cuando él decidió volver a la normalidad, él vivía en una cueva aquí por la zona 5 y vivía con 8 personas más. Y en la noche se juntaban, conjuntaban todo lo que habían juntado de comida y la compartían. Y en esa cueva dormía. Cuenta que cuando él regresó en sí con un pedazo de vidrio se quitó la barba. Dice que la barba le llegaba aquí al estómago. Y empezó a agarrar detergente de lavadora para empezar a quitarse las costras de sucio que tenía. Y sí, él empezó a trabajar en Guatel. Lo curioso de esta historia es que ninguna iglesia, hermanos, iglesias de denominaciones con la verdad, lo aceptaron. Y lo triste fue que fue a parar a una secta. Y en la secta lo recibieron. Hermanos, estamos viendo que líderes están predicando mentiras y con la obra social están ganando gente. Hermanos, estamos viendo ahora también que a pesar del tiempo sigue el eterno regateo. Suena en nuestra mente el carcelero de Filipos con una situación espiritual, con un deseo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero esto se ha convertido y sigue siendo como una cuestión de méritos. Tengo que portarme bien.
Hermano, papá que está aquí tiene chicos pequeños. Piense cuando le dice a su hijo, portate bien. Y así como, ¿y qué es portarme bien, papá? Que me esté sentadito, calladito, así como que es de porcelana. Y, hermanos, a veces la gente está pendiente de algún mérito que hacer para ganar la vida eterna. Y miren, yo creo que es la peor herencia que hemos tenido de la Iglesia Católica, el hacer algo para ganar la salvación. Y a veces la pregunta se cambia, ¿qué cosa material tengo que hacer? Y algunas personas se vuelven piadosas. Hablábamos con alguien de aquí de la iglesia de que hay mucho turismo evangélico. Y personas que vienen de lejos y que se toman fotos con nuestros niños desamparados, las suben y ya parecen muy piadosos. Yo fui a ayudar, repartí unas botellas de agua y ya me siento un poco mejor. ¿Con qué tranquilizo mi conciencia? Y lastimosamente, fíjense que esta pregunta encaja también con estos líderes mediáticos que están en espera de dinero. Y cuando alguien se presenta y dice, ¿con qué tranquilizo mi conciencia? De repente dice, tal vez con plata, tal vez dando. Y el líder mediático pues le dije, bienvenido a mi iglesia. Hermanos, todo lo relacionado a salvarse por algo que se tenga que hacer o sencillamente conseguir sanar mi conciencia con algo que tenga que hacer. Hermanos, y esto es muy viejo en el ser humano. ¿Recuerdan de Naamán? Naamán llevaba kilos de oro, kilos de plata. Y cuando le dice el siervo de Dios, solo tienes que meterte al río. Ah, no, yo al río no me meto. Y hasta los siervos, Señor, mira todo lo que nos hiciste venir, trajiste el montón de oro y si el profeta te lo hubiera pedido, lo hubieras hecho. ¿Por qué? Arrepentirte es tan difícil. Mi hermano, hay gente tan dispuesta y tan mal guiada que espera dar lo que fuera, menos arrepentirse, menos dar cuenta. Bueno, y a lo que viene ahorita de lo relacionado a las cosas que tenemos que arreglar en la iglesia, lo comento sin dar mi punto de vista. Le cuento que lo comento como un punto de oración y un punto en donde podemos cambiar. Cuando hablamos de tradiciones. Bueno, y entro con cuidado aquí porque yo sé que aquí no vamos a estar de acuerdo y por eso le digo, no voy a dar mi punto de vista. Hermanos, ¿cómo manejamos la palabra reverencia? Intencionalmente vine hoy con corbatín. Y les digo por qué. Molestábamos con Chema al inicio. ¿Qué es más reverente, la corbata o el corbatín? No me contesta. Hermanos, ¿qué es más santo, aquí o allá donde está Andrea? Hermanos, y miren, y en el nombre de la reverencia, les cuento, hemos metido a la pata. Y no queremos tratar eso en nuestra casa, y mucho menos a veces con el grupo. Mira, a decirle a Joaquín, a decirle a mi hijo, ¿vos qué entendés por reverencia? A que tengo que estar callado y no estar molestando en la iglesia. Y les digo, cuidado con esto, hermano. A veces puede ser una corbata, el lugar, el largo de una falda, el pelo de una mujer. Miren, son puntos bien delicados en algunos lugares. Yo le agradezco a Dios por la iglesia. Ya prediqué aquí con pants y no hubo problema. Yo prediqué una vez con pants y no hubo nadie que me dijo, mi hermano, qué irreverente. Ok. Pensemos en la reverencia, el orden. Bueno, a veces hablamos del Dios de orden solo por el orden del culto. Y muchas iglesias han venido y han alegado que Dios es un Dios de orden. Sí, hermano, es un Dios de orden. Nos puso precisamente en el momento de Él, en la creación. Pero ¿por qué vamos a relacionar eso al culto de que primero son los cantos y después la lectura bíblica? Hermanos, por el orden, hasta el lenguaje de los jóvenes ha cambiado. Y miren, me impresiona cuando me toca predicar en los pueblos, ver de que los que dirigen el culto, porque tiene que alguien que dirigir el culto, dirige con su vocablo Reina Valera. Hermanos, hasta para orar. Señor, pasa tu mano santa de sanidad sobre.
Miren pues nuestros vocablos. Y no digo que esté mal, pero a veces creo que hemos orillado a los jóvenes a tomar un vocablo Reina Valera. Hablemos un poco más NTV. No está Howard, se me hubiera regañado. Hermanos, de veras, a veces por el orden, hemos incluso hecho de nuestras visitas a las casas un culto. Hermanos, vamos a visitar a una ancianita y la ancianita lo que quiere es comer pollo. Quiere ver una película con usted y usted le lleva a hacer un culto. Y me pongo a pensar de la necesidad que tenemos de ver así meditar en la palabra, así orar. De repente cantar, pero ¿por qué en una visita tenemos que hacer un culto? Y muchas veces pensando en el Dios de orden. Hermano, ya no hemos hablado del pecado y la disciplina. Uy, ¿cuánto hace falta el mencionar el pecado, la disciplina y lo que Dios espera de la restauración por medio de los líderes, por medio de gente que esté dispuesta a guiar? No, ya no hablamos de eso. Bueno, hablemos de la emoción. Está bueno que cuando esté cantando levante mis manos, está bueno que me exprese. Y miren cuánto de la emoción, y no lo mencionamos. Puede ser mucha, puede ser poca, puede ser nada. Fíjense, hermano, que de veras, yo cuando me ha tocado predicar en iglesias muy alegres, yo me emociono. Pero me emociono porque me asusto. A veces estoy sentado aquí a la par del pastor y bueno, ya viene el grupo, ya toca el tiempo de alabanza. Y miren, me siento como en la montaña rusa cuando va subiendo y va a empezar a bajar. Porque de este lado hay como 6 trompetistas. Hay una batería enorme de 2 bombos. Están aquí como 3 guitarristas. Hay 2 personas con un chofar. Yo creo que saben qué es esto, esa trompetita hecha de un cuerno que viene de Israel. Bueno, y miren cuando dice, ya viene tiempo de alabanza, estoy ahí, ¿qué va a pasar? Y empieza, y suenan las trompetas, suena mire, y suenan estos chofares. Prometí no dar mi opinión, pero a mí me ponen erizo esas cosas. Y pasan como 50 bailarinas que le tiran a uno trapos por la... Hermanos, y ¿saben qué es lo más divertido? Que cuando uno habla con ellos respecto a nuestra forma de llevar los cultos, ellos también tienen bromas al respecto a nuestra forma de hacer los cultos. Y bueno, y entonces la emoción, ¿por qué no platicamos eso? Y les digo, sí me emociono y me quedo así, ¿verdad? Así como que, bueno, falta una hora para que termine todo esto, ¿verdad? Ok, las obras, hermanos, no nos gusta a veces de hablar de obras sociales y lo que decía, de visitar a la ancianita. Hermanos, que mire, ¿qué le voy a ir a decir? Mire, no le diga nada, vaya a visitarla, pregúntele qué le gusta. Pero nos limitamos a crearla, pero mire, si vamos a ir a hacer una visita, ¿quién predica? No necesitamos hacer una predicación en una visita. Y así como lo pregunté, en el tiempo de hace 500 años, hago la pregunta en todo esto, en las ideas a veces malas respecto a la reverencia, respecto al orden, el que no se hable de algunas cosas, hago la pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Bueno, si de veras los mueven pensar en una situación como la de Martín, y de veras buscar, les pido que abran su Biblia en Lucas 6. Les cuento que he estado meditando en el capítulo 6 de Lucas los jueves, allá en la iglesia del Chato. Creo que algunos ya sabían de que los jueves enseño allá cerca de mi casa, kilómetro como 20, carretera al Atlántico. Y fíjense que con este pasaje ya llevamos como 2 meses, con el capítulo 6 de Lucas. Pero al terminar, el mismo Señor Jesús, Él hace una comparación entre el prudente y el insensato. Así dice la versión que escogí para poner. Lucas 6, 46 al 49, y el Señor les pregunta a los oyentes, después de varios milagros, después de varias declaraciones fuertes,
¿Por qué me llaman Señor? Bueno, se ha hecho un poco fácil ahora decirle a alguien Señor, pero en la antigüedad decirle a alguien Señor era porque estaba dispuesto a obedecer. Ustedes me llaman, mira, sos el que manda, y no hacen lo que les digo. Miren, voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Nuestros pastores de hace años, yo creo que Ana se va a acordar de esto, nos decían, si usted vino a platicar, mejor ni venga a la iglesia. ¿Te acordás? Si usted vino aquí a mascar chicle, ni entre a la iglesia. Y les digo, sí teníamos un grupito que nos sentábamos allá arriba y sí molestábamos. Siempre he sido multihabilidad y podía estar haciendo otra cosa y poniendo atención. Yo sé que no estaba bien. Pero ahí estábamos y así nos decían los predicadores de aquel entonces, mire, si vino a molestar, mejor ni venga. Hermano, qué bueno que usted ya vino, qué bueno que está aquí y está atento. Para alguien será esto reverente, pero esa es otra historia. Usted está aquí, puso atención, apuntó, tiene ahí el bosquejo. Entonces el Señor dice, oyó mis palabras y las pone en práctica. Mire, ¿sabe a quién se parece? Al hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero hay otra comparación, sigue el versículo. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica. Entonces miremos aquí, ya tuvo un avance, ya vino, ya estudió en su casa, ya tuvo su tiempo devocional o su tiempo de meditación, ya supo. Pero ahora mire cuál es la diferencia. El que llegó a leer y a recibir instrucción con la intención de obedecer. Y miren, el que vino recibió instrucción y no tenía la intención de obedecer. Se parece a un hombre que construyó la casa sobre la tierra, sobre la arena sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hermanos, entre el oír y el tener la intención de obedecer, hay una gran diferencia. Bueno, a veces considero de que nos hemos vuelto como catadores de predicadores. No, este hermano sí tuvo buenas citas del griego, sí, su exégesis estuvo muy bien. Ok, vino un hermano muy sencillo, nos habló, mira, el mensaje fue sencillo, pero sí supo llevar. Y hago una pregunta que yo me he venido haciendo. Cuando estoy escuchando, estoy con la intención de obedecer. Cuando estoy leyendo solo, estoy de veras como quien busca la dirección cuando anda perdido. Estoy con la intención de obedecer. Hermano, mire, muchas cosas dudosas, muchas cosas que alguien dice, como cuando los jóvenes le preguntan, mira vos, está bien que vaya a bailar, mira, está bien que haga esto. Yo siempre les pregunto, ¿a dónde vas a ir? ¿Llevas la intención de obedecer a Dios? Y algunos me dicen. Bueno, cualquier cosa dudosa, cualquier cosa de las que vimos que parece como que está bien, pero hay situaciones que debemos de cambiar, la llevamos a la intención de obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Mire, la cosa va a cambiar mucho. Usted puede ser el que reforme, usted puede ser el que cambie, volviendo a la palabra con esa intención de obedecer. Mire, y cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan las pruebas, cuando vengan dificultades, ¿qué nos garantiza el Señor? La casa estará firme. Hermanos, gracias a Dios por la reforma, gracias a Dios por lo que 500 años se dieron cuenta de que habían cosas mal. Yo, ¿cómo le pido al Señor que me dé cuenta qué es lo que no está bien y sea ese factor de cambio? Obedeciendo y estando dispuesto.